Seguimos en esta conversación de día lunes en la noche con el senador Andrés. Las propuestas del gobierno ha señalado, o mejor dicho, el conjunto de las propuestas, que no está el detalle, sobre el financiamiento de la reconstrucción, es hacerlo de distintas vías, para no afectar el tipo de cambio mayormente, para que no se produzca un proceso inflacionario. Son muchas medidas que hay que controlar, pero una de esas también está dada por el alza de los impuestos. Una cosa que a uno sin duda que le llama la atención, porque un gobierno de derecha que presente una idea como esa, sin duda que es llamativo y da cuenta de la profundidad de la crisis que se vive o de las demandas que tiene la reconstrucción. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la sensación política que hay en el Senado y en la oposición para una medida como esa? Tiene que hacerse, porque aquí tiene que venir el ministro, cuando lo planteó, yo te hice el planteamiento en la misma línea de él. No puedes hacer todo el financiamiento por una sola vía. Este país podría perfectamente decir, mire, con los fondos que tengo depositados en el extranjero, con los ahorros del cobre, tengo 12.000 millones, con esto comienzo a hacer la reconstrucción. Y una cantidad bastante importante, más lo que hay de las Fuerzas Armadas, más lo que recorto el presupuesto en 700 millones, va buscando y puede llegar, ¿no es cierto?, una cifra. Además, me endeudo con bonos, emito bonos de deuda interna, me estoy estudiando. O puedo incluso, ¿no es cierto?, recurrir al endeudamiento externo. Este país es uno de los países del mundo que tiene menos endeudamiento externo. Incluso somos acreedores nosotros. Entonces, podría hacerse, pero eso no es así, no puede ser así. Tiene que hacerse un mix, una mezcla entre medidas de un sentido u otro para evitar, como se ha dicho, la inflación, el alza de tasa de interés, el efecto, ¿no es cierto?, que no paralice la producción también. Y eso, yo recordé en el Senado una cosa que a mí siempre me impactó mucho. Fue un discurso que yo conocí en su tiempo, que después, mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, de Adenauer en el Parlamento alemán, cuando había que reconstruir Alemania después de haber quedado destruida por la guerra. Y Adenauer llevó un impuesto patrimonial, gente que había sufrido la guerra, que había perdido todo. Un impuesto patrimonial, o sea, un tanto por ciento del patrimonio de cada persona se grabó, que tenía que entregarse al Fondo de Reconstrucción. Y él dijo, mire, esto es absolutamente necesario y solidario, porque aquí los que salvaron su propiedad deben de darle la mano a los que perdieron su propiedad. Entonces, en un símil, hoy día los que no hemos sufrido gran daño, o que tenemos utilidades, o que tenemos ingresos, tenemos que darle la mano a los que perdieron y a los que están, ¿no es cierto?, deteriorados. Y entonces el sistema tributario tiene que hacerse, porque el sistema tributario bien aplicado, si uno aplica sobre todo un impuesto a las utilidades, eso no afecta a la inflación. Tampoco puede ser un impuesto expropiatorio, pero es un impuesto razonable, que sea proporcional a lo que el país, ¿no es cierto?, exige para la. ¿Pero hay peso político en este instante, sí, para hacerlo? ¿Plataforma, mejor dicho, política? Yo creo que sí, yo creo que en este momento, yo se lo he escuchado a la propia gente de derecha. Es una cosa que tú muy bien señales, pero se lo he escuchado, ¿no es cierto? Se lo he escuchado a Belén Matei. Pero es que los empresarios organizados dicen que no. Bueno, que no es habrá que hablar con ellos. Yo creo, mire, también. Mire, si hay que entender, a nadie le gusta que le apliquen impuestos. Todo el mundo quisiera que esto lo pagara Moya, o lo pagara el vecino. Y no es así. Tenemos que pagarlo nosotros y tenemos que nosotros salir adelante. Entonces, esto es un tema, ¿no es cierto?, que habrá que ver de qué manera hacerlo. Pero iba por Jorge Alessandri, cuando fue el terremoto del 60, aplicó impuestos. Y lo hizo. Él era un gran empresario, representaba al mundo empresarial, había sido presidente de la Confederación de la Producción de Comercio. Y él no, pues él fue y tuvo que aplicar impuestos. Y lo mismo hizo Frey el 65. ¿Pero IVA no? El IVA no. El IVA no, porque el IVA, pueden ya empezarse a discutir que el IVA metiste un impuesto regresivo que afecta a todo el mundo en cuanto al consumo, no. Yo creo que tiene que ser directamente a la utilidad. Tiene que ser, por desgracia, sí, tiene que ser. Además, si uno tenía una gran utilidad o tiene una buena utilidad y le aplica 2 o 3 puntos más por 2 o 3 años o 4 años, bueno, va a tener un poco menos de ganancia. Lo importante es no aplicar un impuesto de tal naturaleza que haga que ese empresario se retraiga o tenga que paralizar la inversión porque no tiene liquidez como para poder hacer los pagos, ¿no? ¿Y transitorio, senador? Personalmente yo creo, nadie cree en los impuestos transitorios, eso es cierto, bueno, pero habrá que redactarlo de tal manera, ¿no es cierto?, que venza por sí mismo por el transcurso del plazo, y que, bueno, eso sea así, que ojalá, ¿no es cierto?, se pueda cumplir. Pero la verdad es que yo veo que aquí hay que asumir una serie de medios de buscar el financiamiento. Recorte presupuestario, endeudamiento interno, endeudamiento externo, utilización de los fondos ahorrados del cobre,
recursos de las Fuerzas Armadas acumulados de la ley del cobre y impuestos. Y hacer un mix que signifique, ¿no es cierto?, una cosa equilibrada y que permita hacer la reconstrucción. Dice que son 30.000 millones, yo creo que lo que le va a corresponder al Estado debe bordear más bien cercano a los 20.000 millones, no a los 12.000, como se ha dicho. Yo creo que va a ir más allá por este asunto, que va a tener que dar subsidios y va a tener que bonificar a la gente que está en el suelo, que no tiene nada. Entonces, esa plata, ¿no es cierto?, además no se desembolsa de una vez, porque el proceso de reconstrucción va a demorar 3 o 4 años, pero sí efectivamente en el primer año es donde hay más gastos, por supuesto. Pero bueno, yo creo que eso permitiría afrontar. El país no está en malas condiciones, al contrario, gracias a Dios lo pilló en una situación económica sólida, con plata ahorrada y con buen prestigio internacional, metido con buena caída, ¿no es cierto?, en los mercados externos, etcétera, etcétera, con el precio del cobre alto. ¿No ha mencionado entre esos, senador, el royalty minero? Bueno, mira, yo no descarto nada, pero por supuesto que vamos a empezar a discutir en royalty minero si acaso hay, ¿no es cierto?, hay necesidad de respetar la inalterabilidad del impuesto, que no puede modificarse, que hubo un compromiso en la última vez que se estableció el impuesto y que se estableció incluso un plazo hasta el año 2020. 12 a 15 años. Claro, 12 a 15 años. Entonces, vamos a empezar con esa discusión. Bueno, si yo creo que nada hay que dejarlo de lado, pero creo que efectivamente yo sería partidario de un impuesto a la renta que afecte principalmente los más altos, los ingresos mayores, que por supuesto no vaya a afectar a la pequeña empresa, que está brutalmente, y que no afecte tampoco a lo mejor la gente radicada en la zona donde haya sufrido daño. Pero, y además se ha hablado de una ley de donaciones, yo creo que habría que verlo. Y lo otro que te hablé, que no es impuesto ni nada, que es la ley de concesiones. Mire, si nosotros concesionamos escuelas, hospitales y cárceles, ahí hay más o menos 5.000 millones. Hablemos de eso más en profundidad, pero después de una pausa. Volvemos de inmediato en la última parte de la entrevista con el senador Andrés Alvear.